las que el que murió y vive envió a través de Juan estos mensajes. Tenemos la primera que hoy vamos a ver es de Éfeso, después viene Esmirna, tercera iglesia es Pérgamo, la cuarta es Tiatira, la quinta es Sardis, sexta es Filadelfia y la séptima es la Odisea. De estas 7 iglesias a que se le envió el mensaje, Cristo resucitado, o sea, el que murió y que ahora vive, solamente hay 2 iglesias a la cual Cristo resucitado no le hace ningún reclamo. Esa iglesia es Pérgamo y la otra es Filadelfia. Es increíble, ¿no? O sea, no le hace reclamo Cristo resucitado a estas iglesias. Entonces, hablando un poquito del ambiente, del contexto donde están estas iglesias y donde está Éfeso, pues esto es Asia Menor. Repasando y buscando mapas, o sea, geografía bíblica es increíble, ¿no? Uno no le da tanta importancia, pero a ver el mapa y a ver las áreas y ver todo esto te llena, como que te traslada a ese ambiente a través de estos mapas, ¿no? Entonces esta es una área que actualmente es Turquía, que está enfrente de Grecia. Esta iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo, eso lo vemos en Hechos 19, fue fundada por Pablo y Pablo, hay un pasaje donde indica de que él por 3 meses caminó por las calles de Éfeso, pero llorando ante la situación que se vivía, porque Éfeso era un centro comercial muy rico, con mucha actividad, pero también era el centro de la cultura pagana, ¿no? Habían construido un templo de Diana, ¿no? La diosa de la fertilidad, y este era el ambiente en el cual Éfeso, la iglesia de Éfeso, estaba andando, ¿no? Ya no existe esa iglesia. Esmirna sí existe, pero Éfeso no existe, solamente hay ruinas. Entonces vemos este ambiente en el cual se movía la gente de la iglesia de Éfeso. Vemos en la escritura, Apocalipsis 2, dice: mensajes a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Dice lo siguiente, aunque ya fue leído, no está de más leerlo y releerlo. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Se refiere a las obras de la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, o sea, la iglesia de Éfeso dice Cristo resucitado, pero tengo contra ti, ¿no? Que has dejado tu primer amor. Entonces es un reclamo que le hace Cristo resucitado a la iglesia de Éfeso, a pesar de todo lo que él, bueno, que ha hecho la iglesia, porque él dice: yo conozco tus obras. De esa manera también Cristo conoce nuestras obras. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete,
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Sexto, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Escuchen, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, por la palabra de Dios. Y realmente vemos en el versículo 2 que a pesar que la iglesia de Éfeso tenía sana doctrina, misioneros, actuaban correctamente, una organización, todo muy bien andando, enfrentando a los paganos, a los mentirosos, ¿no? A todo tipo, con paciencia, a pesar de todo eso, ¿no? De todas estas cuestiones positivas, el Señor le tiene un reclamo. Él dice, yo conozco tus obras, ¿no? Podemos nosotros hacer todo bien, tener una organización eficaz, tener una escuela dominical, tener nuestros ministerios, evangelizar, compartir con los hermanos. Podemos tener todas esas obras que el Cristo resucitado conoce. Pero Él tiene un reclamo, y ese reclamo es aplicable a mi persona y a todos nosotros. Porque Él dice, ustedes han perdido su primer amor. Hemos sacado de nuestros ojos a Cristo. Hemos perdido ese fervor, hemos perdido esa pasión. Y eso nos lleva a que poco a poco comenzamos a enfriarnos. Y por eso es el título del mensaje, el peligro de perder el primer amor. Y nos advierte Cristo resucitado de que si no existe un cambio, tendremos entonces las consecuencias que nos quitarán y ya no seremos luz para nada. Entonces, a pesar de todo lo que nosotros podemos hacer, organizar, ser financieramente sólidos de nuestras organizaciones, si nos abandonamos, ¿no? O dejamos abandonarnos de esa pasión, nos vamos a comenzar a enfriar y enfriar y enfriar, y ya no vamos a ser una iglesia eficaz, sino inmediatamente ineficaz, con las consecuencias de todo tipo de problemas que tendríamos que afrontar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar o regresar al camino, a la ruta inicial que teníamos cuando teníamos ese primer amor? Estoy seguro que cada uno de nosotros, en su experiencia inicial de conversión a Cristo, había una pasión y un amor capaz de dejarlo todo por respirar a Cristo en nuestros pulmones y en nuestra vida y en nuestros corazones, porque ese es el impacto inicial de una conversión a Cristo. Yo lo viví, el aire que uno respiraba era diferente, estaba uno lleno de pasión, capaz de entregarse a todo lo posible y dejar de hacer ciertas cosas y hacer ciertos cambios en su vida. Pero entonces la ocupación o el no tener tiempo o mañana o lo dejo, comienza poco a poco a carcomer nuestra relación con Dios, con Cristo. Por eso es que Jesús, el Cristo resucitado, le reclama a la iglesia de Éfeso esto, que se habían enfriado totalmente a pesar de todas las obras que podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas, pero realmente amamos al Señor.
mantenemos esa llama, ¿no? Pero es que las ocupaciones, los problemas, poquito a poquito nos van enfriando y nos van alejando. Por eso es que estos mensajes a estas iglesias y a la iglesia de Éfeso son pertinentes y son de actualidad para nosotros, porque estamos entonces en otras cosas involucrados y nos comenzamos a alejar de la verdadera fuente que es Cristo Jesús, nuestra relación con el Cristo resucitado. Entonces vemos, es impactante ver esto en esta iglesia de Éfeso. Las otras también tienen cuestiones que hay que estudiar y aplicar porque son aplicables a la modernidad totalmente. Sardis, o sea, todas estas iglesias de Asia Menor, que fue fundada por Pablo y que pasaron grandes predicadores y personajes de la Biblia, Timoteo, Apolos y otros, Priscila, estuvieron en Éfeso. Y les recuerdo que dice la Escritura, que Pablo caminó por 3 meses las calles de Éfeso llorando. Éfeso era una ciudad moderna, tenía tribunales, tenía de todo, riqueza, era un mercado de todo, pero era el culto del centro cultural del paganismo. Pero a pesar de eso, que Éfeso había enfrentado todo esto, y que dice el Cristo resucitado, yo conozco tus obras, Él conoce mis obras y conoce las obras de todos nosotros. No obstante, Él, a pesar de eso, le hace un reclamo a los efesios. Le hace un reclamo, un cuestionamiento, una crítica. Entonces, pero también vemos que nos da un camino a llevar, ¿no? Haciendo un pequeño bosquejo de este mensaje, vemos que existen algunos puntos como estos. Se ve las fortalezas de la iglesia, se ve las debilidades de la iglesia, pero también existe una solución a esto para retomar el debido camino. Entonces, por eso es que el Cristo resucitado dice lo siguiente, ¿verdad? En el versículo 2:5 dice lo siguiente: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces aquí podemos extraer 3 pasos. En el versículo 5, que establece el Cristo resucitado para recuperar el camino que se había perdido. Y son 3 palabras. La palabra recuerda, la otra es arrepiéntete y la otra es haz las primeras obras. Entonces, si ponemos a entrar al concepto de recuerda, es increíble ver cierta posición o ciertos comentarios de algunos académicos que nos ilustran, nos alimentan de una manera tan impactante lo que es recuerda. No estoy hablando de punto de vista de conductas psicológicas y nada, sino desde el punto de vista de la Escritura. Entonces, ustedes recuerdan al hijo pródigo. El hijo pródigo, en un momento, ¿qué fue lo que hizo? Recordar lo que tenía en su casa y en su hogar. Y posteriormente él dice y confiesa, y he pecado, regresaré a mi padre, ¿no? Y confesaré que he pecado. Entonces, esto de recordar es bastante, impactante, ¿verdad? Si hemos perdido el camino, ¿no? Recordar puede ser el primer paso en el camino, ¿verdad?,
a la recapacitación, o sea, recordar, ¿no? Por eso es que el hijo pródigo recordó su hogar, y eso lo vemos en Lucas 15:17, ¿no? Entonces, recordar incluye como una especie de actualización de nuestra mente, de nuestro ser, ¿verdad? Y no solamente recordar es que yo lo tengo en la mente, no solamente es recordar para la mente, sino es actuar, tenemos que actuar, ¿verdad? Entonces, la iglesia tiene que actualizarse, y lo importante es reentrar, ¿no? Nuestra experiencia pasada del primer amor. Como había dicho inicialmente, nuestra experiencia del primer amor, cuando nos convertimos, vemos la palabra, se nos abre nuestra mente, porque antes, si leía la Biblia, no entendía nada. Ahora que cuando uno tiene su experiencia inicial, comienza a tener como un poquito más de comprensión. Es increíble todo esto, pero eso incluye también la pasión. Entonces, eso significa de que debemos reentrar nuestras experiencias, ¿verdad?, anteriores, ¿no?, del primer amor, recordarlas, reentrarlas en nuestra mente, reinsentarlas, devolverlas, reincorporar esas experiencias, recapturar esas experiencias, porque nos hemos alejado, nuestros ojos se han alejado, ¿verdad? Lo hemos sacado a Cristo de nuestros ojos. Entonces, qué interesante es este concepto de recordar. También tenemos que comentar que en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el contexto de llamar al arrepentimiento y recapturar es recapturar la moral inicial que uno tenía y los estándares y normas espirituales que uno tenía. Cuando hacen muchas referencias a eso. Entonces hay algo de moral y también hay estándares de espiritualidad, ¿verdad? Pero recordar no significa que ya recordé y ya se quedó ahí, ¿no? Recordar lleva a repetitivos actos ¿de qué? De arrepentimiento. Hemos hablado del arrepentimiento, y el arrepentimiento aparece en todos los lugares, porque Cristo resucitado está cuestionando la conducta de esta iglesia a pesar de todas sus obras. Es increíble si hacemos un balance, ¿no?, de uno con otro, pero si estoy actuando bien, tengo todo bien, pero estoy totalmente frío, me he enfriado por otras cosas. El arrepentirse, ¿verdad? Recordar también es como para hacer un cambio en nuestro corazón, ¿verdad? Como también abrazar y acoger un nuevo estilo de vida, ¿no? Hay que seguir recordando en nuestra memoria. En griego muchas palabras son que usted tiene que continuar, es activo, ¿no? Siempre. Entonces, ¿qué resulta ser? Los efesios habían disfrutado de un compañerismo con Dios, ¿no? Y entonces se habían desviado. Por lo tanto, recordar, ¿verdad?, esa relación íntima con Dios nos ayuda, ¿no?, a todo esto. Entonces, no debemos dejar de recordar nuestro primer amor y nuestra experiencia para retomar el camino que Cristo nos está diciendo. Entonces, realmente si tenemos una frialdad recurrente y regularmente dentro de la congregación o en nuestra conducta, ¿verdad?, simplemente llegará un momento que seremos ineficaces en todo lo que estamos haciendo. Entonces, he tratado de expresar este concepto de recordar, porque
lo extraje de un comentario académico en inglés, y es increíble, ¿no? Porque cuando abordo o consulto otros textos en español no hablan nada de esto. Es algo triste que para Latinoamérica en estos aspectos siempre vamos atrás. Entonces nos llegan traducciones 30 años, si no llegan, o 20 años, y todos estos conceptos y todas estas investigaciones no tenemos realmente acceso. Entonces, hermanos, espero que en este punto de recordar algo nos quede de eso, de nuestra experiencia, porque es parte, ¿no?, de lo que la solución que Cristo está diciendo, nos está ofreciendo, nos ofrece una solución. Están los puntos fuertes de la iglesia cuando dice conozco tus obras, y están las debilidades cuando critica que habías perdido tu amor. Pero no obstante, Él te da la solución. Esa solución es increíble. Entonces, ya vimos el concepto de recordar. Ahora veamos un poquito el concepto de arrepentimiento o arrepiéntete. Arrepiéntete significa inmediatamente. No es que salgo de aquí y mañana voy a hacerlo, o lo voy a escribir en mi agenda, el martes tengo que arrepentir. Entonces vamos perdiendo. Son cuestiones inmediatas, ¿verdad? Entonces arrepentir significa que nosotros, yo tuve, ¿verdad?, la culpa de todo lo que está pasando, ¿no?, junto con una experiencia de una santa tristeza. Si hemos actuado mal y nos arrepentimos, realmente sentimos un dolor y una tristeza por haber cometido ese desliz, ¿verdad? Y que esa santa tristeza acompaña siempre el arrepentimiento. O sea, me arrepiento, pero tengo una tristeza. ¿Qué dice la reacción del hijo pródigo? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Eso está en Lucas 15:18. Es un buen ejemplo la reacción del hijo pródigo. Me levantaré. Porque ustedes recuerdan la historia que no vamos a detallar del hijo pródigo. Me levantaré, porque él estaba en un lodazal de su vida, un desastre. Me voy a levantar e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Lo más difícil del arrepentimiento, hermano, es la aceptación de la responsabilidad personal por nuestro fracaso y nuestra caída. Eso es lo más difícil, ¿no?, del arrepentimiento. Aceptar, fracasé, fallé, hice mal, ¿no? Porque en ese momento que nosotros aceptamos esa responsabilidad, ¿no?, que nos cabe, ¿no?, y que tenemos una tristeza, ¿no?, y por haber ofendido a Dios. Tenemos que hacer una ruptura, una separación con el mal. Entonces, por eso es que Cristo resucitado da esa solución. Primero, recordar. Segundo, arrepentirse, como hemos explicado aquí, ¿no? Ahí tenemos y es un arrepentimiento inmediato, es completo. Tenemos que hacer un cambio de estilo de vida. La otra palabra de acción, ¿verdad?, resultado dice haz, que dice en el versículo 5, ¿verdad? Arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿no? Entonces, esa tristeza que nos ha producido nuestro arrepentimiento, ¿verdad?, nos conlleva a dos cuestiones, ¿no? Al aceptar eso, ¿verdad?, nos lanza, nos arroja, ¿verdad?, a los brazos de la gracia de Dios. Hemos predicado a veces 2 o 3 de la gracia de Dios, pero arrepentirnos y hacer entonces que ese acto de arrepentimiento, ¿verdad?, nos lanza a la gracia
de Dios diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Nuestra iglesia atravesando pues por momentos que hay que examinarnos, hay que sentarse a meditar, y estoy seguro que los mensajes a las 7 iglesias tienen enseñanzas que nos deben hacer recapacitar en muchos aspectos de nuestra vida con el Señor. También viene otro efecto, porque dice: haz las primeras obras. Ya vimos que es recordar, viene arrepentimiento, y ahora viene algo que siempre se ha hablado, ¿verdad? Entonces, ese arrepentimiento nos hace producir ¿qué? Frutos, ¿verdad? Frutos dignos del arrepentimiento. Nadie se arrepiente de algo y lo sigue haciendo después. Si me arrepiento, no voy a hacer, entonces no hubo un sincero arrepentimiento, ¿no? Entonces, hermanos, siendo breve, estos son 3 pasos, ¿no?, en el camino al regreso a tener nuevamente nuestro primer amor. El amor, la pasión hacia Cristo resucitado. Esos son 3 pasos que quería comentarles hoy, domingo, esta tarde. Hay muchos otros aspectos, pero me concentré en estos 3, ¿verdad? Recordar, arrepentirme y actuar. Y esos 3 pasos son el camino para regresar a la senda, ¿no?, de nuestro primer amor, que nos indica el Cristo resucitado en las Escrituras. Entonces seremos vencedores, ¿verdad? Y tendremos una recompensa si retomamos nuestro camino, que es el árbol de la vida. Entonces, hermanos, hoy domingo, pues espero que esto es como un acercamiento a aspectos que debemos nosotros examinarnos y tener en consideración como iglesia. No solamente es hacer buenas obras, ¿no? Es bueno, pero hay que mantener nuestro primer amor con Cristo Jesús. Señor, esta mañana hemos expresado brevemente parte de tu Escritura y de tu palabra, específicamente lo que Cristo resucitado le dijo a Juan que llevara a estas 7 iglesias en Asia Menor. Todos estos mensajes y todas estos que están en Escritura son de aplicación nuestra. Señor, ayúdanos a recordar, a arrepentirnos y a actuar. Y sobre todo, que tu manto de misericordia y la gracia del Señor esté con nosotros siempre. En Cristo Jesús. Amén.